Vamos a ver el día de hoy el caso de esta pantalla Panasonic de 32 pulgadas sin video. Pueden ver que sí hay iluminación, pero no hay imagen. Vamos a tratar de darle solución a este problema. Ya la tenemos destapada. Vamos a empezar a medir los voltajes que alimentan la tarjeta Tecon para ver si están presentes y empezar por ahí a rastrear el problema que tiene la pantalla. Acá tenemos la tarjeta Tecon. Vamos a comprobar si en este momento están llegando los 12 voltios. En esta parte acá tenemos la tarjeta main. Igual vamos a comprobar todos los voltajes. Colocamos la punta negativa a tierra. Vemos que la pantalla está encendida. Y hay iluminación. Acá colocamos la punta positiva en el fusible, en la entrada. Y vemos que no hay voltaje. Lo colocamos en la salida del fusible. Y tampoco tenemos voltaje. Vamos a tomar el voltaje en el punto de prueba. Está marcado en la tarjeta. Ahí tenemos la punta positiva del multímetro en el punto de prueba. Y vemos que tampoco está presente el voltaje de los 12 voltios. Vamos a comprobar voltajes en las subfuentes. Aquí tenemos una subfuente. Y dice que es la de 1.5 voltios. Tenemos esta otra. Que es la de 1.2 voltios. Acá tenemos esta otra. Dice que es de 3.3 voltios. Tenemos esta otra. Y dice que esta es la de 5 voltios. Como podemos ver, todas las subfuentes están presentes. Vamos a tratar de inyectarle los 12 voltios en la entrada que va hacia la tarjeta Tecon para ver si hay posibilidades de algún corto o de algún voltaje que esté algún condensador o alguna resistencia que esté derivando el voltaje a tierra. Acá vamos a inyectar el voltaje en la entrada del conector que va a la Tecon. Colocamos flux para comprobar los condensadores. Esos son los condensadores a los cuales le llega los 12 voltios y van hacia la tarjeta Tecon para alimentarla y producir los demás voltajes. Acá tenemos encendida la fuente de alimentación, la fuente de laboratorio, la tenemos en 8 voltios. Para inyectar ese voltaje en el punto de prueba, colocamos la punta negativa a chasis y vamos a inyectar los 8 voltios en el pin marcado para punto de prueba.
Acá vamos a inyectar el voltaje para ver si alguno de los condensadores esté dañado. Y como pueden ver, ese condensador es el que está dañado. Este más grande es el que tiene problemas. Vamos a quitarlo y vamos a reemplazarlo por uno electrolítico para ver si con eso se corrige el problema. Acá pueden ver que ya quitamos el condensador. Vamos a hacer la prueba si aparece el voltaje. Colocamos la punta positiva en el punto de prueba. Y como pueden ver, en este momento ya aparecen los 12 voltios en el punto de prueba, una vez que se eliminó el condensador. Volvemos a comprobar en la tarjeta TECON, en la entrada del fusible, 12 voltios. En la salida del fusible. Y ahí están los 12 voltios. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un condensador electrolítico para reemplazar el que estaba en corto. Ahí lo tenemos, ese es el que está dañado. Vamos a colocar el electrolítico para poner a prueba la pantalla. Ahí ya colocamos el capacitor electrolítico. Ahora vamos a tapar la pantalla para conectarle antena y probarla. Acá ya tenemos el daño solucionado. Ya la pantalla está dando imagen. Este es un video más del canal de Laboratorio Electrónica RC. Esperamos que el video les guste, que compartan, den like y comenten para que nos ayuden a hacer crecer el canal. Y nos vemos en el próximo video.